Ahora vamos a empezar a ver algunas leyes fundamentales de la química. Y la primera que vamos a ver es la ley de conservación de la masa o ley de conservación de la materia o ley de Lavoisier. ¿Qué nos dice? Pues esta ley nos dice que en toda reacción química la masa se conserva, es decir, la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. No hay pérdidas ni ganancias de masa. Para explicar esto vamos a ver un par de ejemplos. Voy a poner la reacción de formación de agua. El hidrógeno reacciona con el oxígeno para dar agua, H2O. Voy a ajustar esta reacción, por ejemplo, poniendo aquí un 2 y poniendo aquí un 2. La reacción estaría ajustada. ¿Y qué nos dice la ley de conservación de la masa? Que la masa de los reactivos, del hidrógeno y del oxígeno, va a ser igual a la masa de los productos, en este caso a la masa de agua. O sea que si la masa total de los reactivos, sumando la del hidrógeno y el oxígeno que han reaccionado, es de 500 gramos, la masa que obtenemos de agua también tendrá que ser de 500 gramos. Ni se pierde ni se gana masa. Eso en todas las reacciones, salvo alguna excepción como son las reacciones nucleares, pero ese no es el tema que vamos a tratar ahora. O sea que se cumple en general para casi todas las reacciones. Si, por ejemplo, en la reacción la masa total de los reactivos es de 200 gramos, la masa de agua formada tendrá que ser de 200 gramos. ¿Y a qué se debe que no haya ni pérdidas ni ganancias de masa? Lo siguiente, vamos a interpretar esto aquí. 2H2. ¿Qué quiere decir? Que tenemos dos moléculas de hidrógeno, de H2. Pues pongo aquí una molécula de H2 que está formada por dos átomos de hidrógeno y otra molécula de H2, un hidrógeno con un hidrógeno. Por eso digo que tenemos dos moléculas. Esto va a reaccionar con, aquí aunque no se ve nada, delante habría un 1, con una molécula de O2. Una molécula formada por dos átomos de ¿qué? De oxígeno. Esto con esto se une para formar dos moléculas de agua. Cada molécula de agua tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Pues voy a poner aquí una molécula de agua que está formada por ¿qué? Por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Pero me dice que se forman dos moléculas. Pongo aquí otra. Hidrógeno, hidrógeno y oxígeno. ¿Qué pasa? ¿Por qué la masa se conserva? Porque el número de átomos no varía. Se organizan de una forma diferente, pero no han variado. Estos dos átomos de hidrógeno se unen, por ejemplo, con este átomo de oxígeno y forman una molécula de H2O. Estos dos átomos de hidrógeno se unen, por ejemplo, con este átomo de oxígeno y forman otra molécula de agua, de H2O. ¿Qué pasa? Que aquí a la izquierda, ¿cuántos átomos de hidrógeno tengo? 4. Y aquí a la derecha, 2 y 2, 4. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo a la izquierda? 2. Y aquí a la derecha, ¿cuántos tengo también? 2. Mismo número de átomos, pues misma masa. Por lo tanto, como en las reacciones químicas no aparecen ni desaparecen átomos, simplemente se reorganizan, la masa se va a conservar. Pues vamos a ver ahora un ejemplo numérico. ¿Qué nos dice el ejercicio? Para tratar de reproducir la experiencia de Lavoisier, Lavoisier realizó una experiencia y a partir de esa experiencia consiguió enunciar la ley de conservación de la masa. Pues ¿qué hizo? Bueno, ¿o qué vamos a hacer nosotros? Introduciremos 6,3 gramos de cobre en un recipiente. Así que tenemos un recipiente y dentro de él vamos a poner un trozo de cobre que pesa, nos lo dicen aquí arriba, 6,3 gramos. Este trozo de cobre tiene una masa de 6,3 gramos.
Lo cerraremos herméticamente para que no pueda salir ningún tipo de materia del recipiente y lo pesamos. Y nos dice que comprobamos que contiene 10 gramos de aire. ¿Cómo sabemos eso? Porque al pesarlo, sin tener en cuenta el peso del recipiente, obtendríamos un peso total de 16,3. Si de esos 16,3 gramos, 6,3 se deben al cobre, el resto, que son 10 gramos, se deberá al aire. Tendremos 10 gramos de aire. ¿Qué pasa? Que calentamos el interior del recipiente y observamos que el metal se transforma en 8 gramos de óxido de cobre. Así que tengo ahora mismo recipiente. ¿Y qué va a pasar? Que este trozo de cobre se convierte en ¿qué? Pues esto se va a convertir en un trozo de óxido de cobre que pesa algo más de 6,3 gramos. ¿Cuánto pesa? Me lo dice aquí. 8 gramos. El nuevo trozo de sólido que tenemos pesa 8 gramos, mientras que el cobre solo pesa 6,3. ¿A qué se deberá esto? Pues se deberá a que algunos de los componentes del aire se han unido al cobre y por eso el cobre pesa más, pero la masa total tiene que ser la misma. La masa total tiene que seguir siendo 16,3 gramos. Yo aquí tendré el trozo de óxido de cobre y aire. Pero ¿cuál será la cantidad de aire? Sé que la cantidad de aire, a la que voy a llamar X, más la masa que tengo aquí de óxido, que son 8 gramos, tiene que seguir dando una masa total de 16,3. Estos serían gramos. Despejo la X, que será 16,3, el más 8 pasa al otro lado restando, y nos queda 8,3 gramos de aire. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay menos aire? Porque aquí había 10 gramos de aire y aquí había 8,3 gramos de aire. ¿Cuánto aire he perdido? Pues a 10 le quito 8,3 y me da ¿cuánto? 1,7 gramos. Estos 1,7 gramos, ¿qué será? Pues será oxígeno. El oxígeno que se ha unido con este cobre para formar óxido de cobre. Por eso hemos pasado de una masa de sólido de 6,3 a 8. Gracias a estos 1,7 gramos. Vemos que ha habido transformaciones, pero la masa total en ambos casos es la misma. ¿Por qué? Porque no ha salido ninguna materia de los recipientes. Los átomos se han reorganizado, pero hay el mismo número de átomos de cada elemento antes de la combustión y después de la combustión.